¿cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos siempre aquí en Mega TV, conversando la noche, nuestro espacio de martes a viernes para dialogar con los personajes de nuestra sociedad en distintas actividades, como siempre decimos. Hoy vamos a hablar con una persona que sabe mucho de nuestra historia reciente, que ha sido protagonista de esa historia desde su lugar, desde su función, muy delicada por cierto, y tiene, creo que, muchísimo que contarnos y podemos aprender mucho de lo que escuchemos esta noche. Pero antes de saludarlo, quiero presentarles a Monseñor Mario Melanio Medina. Monseñor Mario Melanio Medina nació en Fernando de la Mora el 22 de octubre de 1939. Es hijo de Pedro Regalado Medina y María A. Salinas de Medina. Hizo sus estudios eclesiásticos de Humanidades y Filosofía en el Seminario San José de San Juan Bautista de las Misiones y los de Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Fue ordenado presbítero por el Papa Pablo VI en la Basílica de San Pedro el 17 de mayo de 1970. A su regreso de Roma, ocupó la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de San Juan Bautista Misiones. Fue vicario capitular de dicha diócesis. También se desempeñó como vicerrector del Seminario Mayor del Paraguay. En la Conferencia Episcopal Paraguaya ha ejercido los cargos de secretario ejecutivo del Equipo Nacional de Vocaciones, del Equipo Nacional de Laicos, Ecumenismo, Equipo Nacional de Pastoral Juvenil, así como responsable de la Pastoral Social Nacional y tesorero de la Conferencia Episcopal Paraguaya. El 10 de agosto de 1980 fue ordenado como obispo en Benjamín Acebal. Lleva casi 37 años de consagración. Integró el Comité de Iglesias. Monseñor, qué gusto que estás por acá. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mario Tocayo, y un gusto en su programa. Yo suelo ver siempre Mega TV. Muchas gracias, qué lujo que sea nuestro televidente. Hay 3 M, hay Miguel María Michelangeli, hay ahora Marcelo Moreno Martins de Cerro y Mario Melanio Medina. Y había en Fernando también, Melgarejo. Ah, Mario Milicia Melgarejo. Mario Milicia Melgarejo. Cierto, el conocido abogado y el político. Ahí ahí están los 3 M. Sí. Bueno, el obispo rojo, decía la voz del coloradismo, y atacaba a Marice Whisky y a Mario Melanio Medina. Pero estuve repasando un poco tu biografía y ya en 1970 te ordenaste sacerdote. 1970 me ordené ya en Roma. Me ordenó el Papa Pablo VI. Terminé allá, tenía que hacer la licenciatura, no hice porque yo ya quería venirme, tenía que quedar más. Además de terminar mi beca. Y la cosa era difícil porque el estudio era todo en latín en esa época. En latín. En latín. Y entonces yo me pasé, como le digo a la gente, yo sé poco de teología. ¿Y por qué? Me pasé estudiando latín. Me acuerdo yo que hasta en el colegio estudiábamos lupus, lupum. Lupus. ¿Te acordás la conjugación? Rosa secuera. Sí, rosa. Pero bueno. Leo Leonis. Claro, y se estudiaban fábulas en latín y textos literarios. Y se hacía la misa en latín también hasta los 60 más o menos, ¿no? Así es. Qué increíble, ¿no? Sí. Cómo cambió la historia. Bueno, ¿y tu vocación de dónde provino? Y mi vocación proviene de la JOP. Yo de chico quería ir al seminario y me decían mis padres, el seminario de Jotañana en Boriajúa. Y bueno, y pasó. Pero después, providencialmente, me fui al cuartel, ahí en Compañía de Estarza, era allá en Campo Grande, detrás de la División de Caballería. Sí. Y era parque de guerra en esa época. Ah, sí. Y ahí no me quedé sencillamente porque éramos muchos. Ahí tenían que darse 40, 50 nomás y nosotros éramos cerca de 100. Y en la noche anterior de la inspección médica, pregunta a cada agregado, éramos agregados, Sí. qué partido político era. Y yo le dije, yo no estoy afiliado. ¿Y tu papá, liberal? Le dije, eso me salvó. No me quedé en el cuartel. Me quedé para el siguiente año, eran los que estaban ya, y no había lugar.
Mi primo estaba conmigo ya ahí en Sajonia, era el Centro de Disposición, Reclutamiento y Movilización. Y vino solamente para policía. Y yo tenía siempre pues hay un poco el prejuicio de Tajashi. Sí, era como inferior al militar. Yo no quería ser Tajashi. Y yo le dije, yo tenía sexto grado terminado, eso nomás. Ajá. Y mi primo apenas tenía tercer, cuarto grado seguramente, Tomás Medina. Y me dijo, ¿dónde se tata? Entonces venía el que quería llevar gente y preguntaba qué grado. Y yo le dije, entre broma y de veras, pero serio, segundo repetido. Porque si le decía sexto grado me iba a llevar. A la policía. Sí, para entrar en la policía, Sí. yo no quería ir. Entiendo. Bueno, eso me valió vine, volví y en ese tiempo entré en la JOP, Juventud Obrera Cristiana, la Acción Católica Obrera fundada por Monseñor Garín en Paraguay. Claro, mi madre me hablaba mucho de esos movimientos, eran muy fuertes. Muy fuerte. En 1957 ya tuvo su primera Congreso Mundial en Roma, Sí. en la JOP, ¿Cierto? JOP Internacional. Bueno, entonces ya cuando eso estaba en la JOP, entonces juntamos un hueso, lo que sea, a vender para ayudar al viaje de 3 personas. El padre Sarki, o sea, otro día padre, después sacerdote, Sí. Florencio Riveros, y la mujer, no me acuerdo cómo se llama, una mujer y 2. Una dirigente. Entonces por la JOP, yo volví a orientarme un poco hacia otra vez. Y ¿sabe qué, Mario? Nosotros en la JOP escaseaba el asesor. Teníamos que pelear para encontrar sacerdote que nos ayudara, que nos orientara, que nos formara. Y yo dije, yo voy a ir al seminario y si llego a ser sacerdote, me voy a dedicar a los trabajadores. Y bueno, me dediqué a los trabajadores de alguna manera, pero sobre todo a los campesinos, porque ordenado sacerdote, ¿y por qué me fui a Roma? El obispo consiguió una beca. Ah, ya. ¿El obispo Bogarín? El obispo Bogarín, llamó Bogarín. Y yo ahí terminé filosofía y me fui. Porque era una beca, eso es muy importante porque allá el estudio es caro. Claro. Y bueno, y me tocó la oportunidad de llegar para sacerdote y ordenaba al Papa Pablo VI. Un día de Pentecostés, 17 de mayo de 1970. Nos ordenamos 180 de todo el mundo. De todo el mundo. Ahí sí que había de todos los colores. De América solamente 5, de América Latina. Un argentino, 2 centroamericanos, creo que un colombiano y yo. 5. Qué fabuloso el viaje que hiciste en el sentido de que de tu primera ilusión de entrar al seminario, terminaste en Roma, sin embargo. Terminé en Roma. Nada más, nada menos. Y en vacaciones trabajé en Alemania, en Suiza y Alemania. Eso supe una vez que estuviste en la fábrica de auto, ¿verdad? De Mercedes-Benz. 2 o 3 veces. Porque teníamos la oportunidad y nos recibían allá y pagaban bien, o sea, en comparación a la lira, Claro. y eso valía mucho, era el marco. El marco. Sí. Bueno, sacerdote, y yo dije, yo no. Hice mi licenciatura porque tenía que estar más, porque me costaba mucho hacer todo en latín y toda esa cosa exigente, era la gregoriana. Sí. Pero bueno, entonces yo dije, yo voy a ser un sacerdote, no voy a ser profesor, no voy a ser investigador, no tengo... No te veías como un teólogo. No tengo la pasta para ser teólogo, ni para ser investigador, ni nada. Yo voy a ser pastor. Y me vine, el obispo le gustaba porque ya había pocos sacerdotes. Claro. Y vine y me quedé con una parroquia en San Juan, se llama Nuestra Señora de la Asunción. San Juan Bautista de las Misiones. De ahí es que yo conozco todo el himno de Nuestra Señora de la Asunción que se canta acá en la arquidiócesis. Claro, eso yo no entendía cuando leí porque creí que era Nuestra Señora acá. Es en San Juan Bautista. San Juan, alguna parroquia, Nuestra Señora de la Asunción. Entiendo. Bueno, pero llegué, ahí vamos a entrar a lo que es engorroso. Sí. 70 estaba en boga la Liga Agraria Cristiana. Claro. Y enseguida entré, yo acompañé a ellos, y de entrada ya trabajé con un equipo de jesuitas, el padre Escobar y el padre
Reto. Y los otros estaban como asesores, nos encontramos de tanto en tanto. Bueno, y comienza la persecución. Nosotros varias veces acompañamos a la gente que iba preso, íbamos a sacarlo otra vez y hacíamos manifestaciones por liberar a un amigo o digo a un miembro de la... Claro. Y los policías preguntaban, ¿qué preguntaban? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el líder? Y se ponían furiosos cuando los campesinos le decían, aquí ape opavavero y miagüe líderes. Imagínate en esa época. No, ellos querían igualdad. La detención claro. selectiva. Sí, claro, querían descabezar. Y bueno, hasta que llegó el 76, la gran represión. Sí. La gran represión donde fueron apresados campesinos, torturados, asesinados, encarcelados. De aquí de Asunción pasaron a una emboscada. Ahí fuimos todavía a visitarle con el padre Escobar y era terrible la situación. Bueno, muchos salieron otra vez y otros se quedaron. Increíble, ¿no? Este comienzo apenas de la historia que queremos conocer hoy de Mario Melanio Medina. Vamos a ir recorriendo distintos momentos. También llegaremos hasta el actual. Queremos saber lo que está pasando en Gurugatú. ¿Estás en el comité de iglesias ahora, padre? Sí, estoy en el comité de iglesias. Hace rato estoy en el comité de iglesias. El comité de iglesias se achicó totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estábamos terminando muchos proyectos. Hicimos la disminución de personal y nos demandaron 2 abogados. A 2 abogados y otros más. Bueno, hemos hecho con ellos el arreglo interno, sí. Se le pagó, todo quedó bien, pero estos abogados eran vivos. Como comité de iglesia tenía la ayuda de la Iglesia Católica de Miserior de Alemania y también del Consejo Mundial de Iglesias de los protestantes. Sí. Pero según proyecto, nadie, claro. Nosotros lo que estamos en la Junta son voluntarios, somos voluntarios. Entiendo. Bueno, y ellos nos demandaron por 2.600 millones de guaraníes. Y no tenemos claro. El comité de iglesia no tiene. Entonces tuvimos que entregar nuestro local. Tuvimos que darle los 2 vehículos que teníamos, 2 camionetas buenas de Toyota. Sí. Y se llevaron eso y nos demandaron. Bueno, ahí quiero hacer un punto, porque es muy interesante esto. No sabía esta parte de la historia. ¿En serio? Tengo que hacer la pausa, pero enseguida me contá un poco la vuelta a los detalles, porque hay que saber, ¿verdad? No, seguramente fue parte de la circunstancia también. Pero qué cosa, ¿no? Cuánto recorrido y todavía cuánta lucha para un hombre que sigue al frente de muchas reivindicaciones en materia de derechos humanos, sobre todo en Paraguay. Mario Melanio Medina. Enseguida volvemos con él. Conversando la noche. Mario Melanio Medina hoy con nosotros, una historia interesantísima, incluso nos contaba también los padecimientos del propio comité de iglesias, cosas que pasan a veces en las instituciones. Me acuerdo mucho del pastor Amin Ile. Qué personaje era, ¿eh? Extraordinario pastor. Peleó mucho en su época también. Yo trabajé mucho con él. Lo acompañamos cuando lo demandaron en Concepción. ¿Por qué? Lo denunciaron por haber dicho a la prensa que un grupo de Painta indígenas fueron sacados de su lugar, de su hábitat y fueron maltratados. Él no inventó nada, eso se dijo, pero porque dijo públicamente le acusaron. ¿No? O sea, porque le tenía rabia hace rato. Él era luterano. Él era, sí, luterano reformado. Alemán, ¿verdad? Alemán. Porque el comité funcionó siempre como una especie de interrelación entre iglesias. Entonces, y por eso el comité de iglesia. Claro. Estamos, Iglesia Católica, los discípulos de Cristo, que tiene el local de Misión de Amistad, sí. Y los luteranos reformados evangélicos del Río de la Plata. Y de ahí proviene Ile. Claro. Stroessner era un hombre que intuitivamente no quería chocar con la iglesia.
No quería nada. Pero era la que más le cuestionó finalmente la iglesia. Y la única resistencia que puso alguna institución fue la iglesia. Y gracias a Monseñor Rolón, sobre todo el arzobispo. Siempre el arzobispo tiene mucho peso. Claro. Y el primer golpe que dio la iglesia, o sea, Monseñor Rolón, fue la renuncia al Consejo de Estado, que funcionaba en la época. Me acuerdo. Y él dijo, no, yo no puedo estar acá. ¿Y por qué? Porque acá yo no puedo avalar injusticia y mentira. Qué fuerte, ¿eh? ¡Jala! Fue una... Cierto que Rolón era medio contemporáneo de Stroessner, que Sí, contemporáneo. eran de la misma época. De tal manera que Stroessner salió en febrero y él 6 meses después fue jubilado. No Salieron murió. juntos también. No murió, o sea, casi juntos. Salieron juntos. Pero vio la salida de Stroessner. La venida del Papa del 88 fue importante para ese desenlace. Fue clave. El Papa vino a dar unos mensajes maravillosos, sobre todo a los constructores de la sociedad, ahí en el campo de la, ¿cómo se llama eso? Consejo Nacional de Deportes. Consejo Nacional de Deportes. Sí. Y los asientos que era para la oficialidad, para el gobierno, Vacíos. estaban vacíos. Sí, yo estuve ahí como conductor, gracias a Dios tuve esa experiencia muy joven. El árbol de la vida. El árbol de la vida, Sí. ¿sabe usted que el árbol de la vida no le gustó al nuncio entonces? George Surl, un alemán. Pero le gustó al Papa, porque el Papa fue él hacía teatro cuando era joven. Pues Claro, sí, fue una estudiante. interpretación. Le entusiasmó enormemente. Bueno, ¿y qué pasó con salió un tipo que era medio, hablamos así, sociólogo, eso que no son tan, no tiene tanta aceptación del cristianismo y eso, pero Sí. culto. Y me dijo, no, pero con este mensaje el Papa todos vamos a ser católicos. No, fue fabuloso. Hermoso mensaje, extraordinario. Y otros. Claro. Cuando le dijo, por ejemplo, a Stroessner en el Palacio, que la iglesia no puede ser reducida al templo, a la sacristía. La iglesia tiene que estar en el mundo. Mensaje Claro, fuerte. porque le está diciendo lo del concilio. El Vaticano II tiene un documento que es Gaudium et Spes, gozo y esperanza, que habla de la iglesia en el mundo moderno. Y la política buena alienta de tal manera que para ser buen cristiano, como está diciendo hoy el Papa Francisco, hay que estar en la política. Y sabe que el que convocó al concilio, Juan XXIII, el Papa bueno, ya había dicho, el cristiano tiene que estar en política, necesitamos gente buena en la política. Si un bueno no entra en la política, vienen 2 malos a entrar en su lugar. Eso decía Juan XXIII, imagínense. Increíble, ¿no? Y todavía hay gente que cuestiona que los curas hablen de política. No, cuestionan y además, a mí cuántas veces me estiraron la oreja, el nuncio anterior e incluso el presente. Sí. Me decía que... Y le digo, mira, pero el Papa está diciendo y están los documentos de la iglesia. Ah, no, me dice, pero en la homilía no. No, le digo, yo en la calle hago eso, le digo. Como cierto, en la calle o en la tele. Claro, te agarran los medios y te hacen hablar también. Exacto, Ahora, sí. mucho de tu apostolado hiciste en San Juan Bautista. En San Juan Bautista estuve 8 años como párroco, Nuestra Señora de la Asunción. Sí. De ahí, incluso cuando murió el obispo en el 76, Monseñor Ramón Garina Argalla, me quedé como encargado de la diócesis. Era el más joven, tenía 6 años de sacerdocio, y yo dije, y no, pero hay un sacerdote acá. El consejo pastoral está conformado mucho por religiosos, jesuita y redentorista. ¿Cierto? Y había los padres de la diocesano, eran viejos, el padre Benítez y el padre Sarqui. No quería porque él era capellán, por otra parte. Y me dijo, me acuerdo bien, un señor Hacha, era simpático, me dice, pero mi hijo, esto es nada más que alguien para firmar alguna nota. Administrativo nomás. Administrativo, me quedé 2 años con las cosas. Bueno, y 2 años después vino el sucesor Monseñor Villalba, Carlos Villalba. Me llevaron al seminario mayor aquí en Santa Librada. O sea, La Marella, me parece.
Sí. Sí, bueno, para formador. Estuve 1 año y medio y ya me hicieron sacerdote del Chaco. Ahí Y te fuiste como obispo o te nombraron obispo. Sí, ahí me nombraron obispo la primera. Entonces, eso es lo que le dije al señor nuncio. Cuando discutimos mucho me dijo que para el Chaco se necesita un obispo joven, sano y fuerte. Y era verdad. A ver, a caballo, a pie, Claro. el vehículo, falta de agua, cantidad. ¿Dónde tenías tu sede? Benjamín Acebal. Benjamín Acebal. Pero Benjamín ahí Acebal. tenías que extender. Pero ahí tengo que, hasta Rojasilva y Maya, Qué bárbaro. por la ruta Traschaco hasta Montelindo, Sí. kilómetro 110, por el río Paraguay hasta Puerto Colón, más allá de Concepción. Ah, ya. Yo me iba a Concepción y de ahí me movía. Dejaba mi vehículo en Concepción y tengo que pasar a Chacoí primero en bote. Claro. Y al norte me iba con bote. Y me compartía mucho con Monseñor Marecevich. ¿Cuánto tiempo con Aníbal? ¿Cuánto tiempo estuviste con el Chaco? En el Chaco 17 años. La gran siete. Lucio Alfer viene después de vos. No, Luis el Vicariato Apostólico. Vicariato Apostólico es otra jurisdicción. Otra jurisdicción. El norte. Ah, ya. La diócesis se desmembró de Vicariato Apostólico del Chaco y del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, donde Entiendo. está Lucio. Entiendo. Bueno, y me quedé ahí 17 años. Y un día me dice el otro nuncio, era Antonini. Sí, me Creo acuerdo. que era Antonini. Me dice, Italiano. italiano. Dice, necesitamos un obispo coadjutor en San Juan. Yo sé que el obispo Villalba había pedido 2 veces auxiliar y no le dio, y ahora le faltaba 2 años y dice, no, ya no le podemos dar auxiliar, le vamos a dar un coadjutor. Un coadjutor con derecho a sucesión automáticamente. Ah, ya. Y me dijeron, yo soy de misiones, todo el mundo trabajé mucho ya, pero para no decirle, dice, Excelencia, yo lo voy a pensar. A los 3 días ya me llama. ¿Ya lo pensaste? Sí, ya lo pensé. Acepto con gusto. Y le anuncia al obispo, ahí Villalba, muy prudente, va, y dice, ya tenemos obispo coadjutor. Y ustedes lo conocen. Y todo el mundo no pensó en mí. Pero yo dije, Monseñor Hogarín quería que me vaya. Era como un deseo de él. Como digo yo, Sí. porque Monseñor Hogarín había muerto, yo me llevó al seminario, me formé con él, seguí con él esos 6 años de país, y murió en la mesa conmigo y con el padre, con otros 2 padres. Yo dije, Monseñor, ha de querer. Por eso le dije con gusto. Y la gente contenta porque me conocían. Claro. Yo no tengo grandes virtudes, no soy tan intelectual ni nada, pero ¿sabe qué es lo que le gana a la gente? Saber escuchar y saber apreciar a todo. Sí, pero además tenés una procedencia también que entendés los problemas de la gente. Y el problema social. Exacto. Por la JOP. Sí. De tal manera que una vez le dije a los obispos en plena asamblea, porque me dijeron que yo demasiado me meto. Y le digo, no quieren criticar al gobierno, pero hay que criticar si es que no hacen bien. Y si hace bien hay que felicitarlo. Claro. Y yo le dije, mira, a un obispo que era del Cesta, ya sabe quién es. Le dije, Monseñor, usted proviene del Cesta, gente chuchi. Yo provengo de la JOP, Juventud Obrera Cristiana de los Trabajadores, y yo tengo la espiritualidad y sobre todo la mística de la JOP. Claro. Así que yo no puedo renunciar a esto. Y no dijeron más nada, no me dijeron. Te dijeron ya después Es de verdad que- la procedencia. Además, mi familia, gente pobre, trabajadora. Ahí voy a hablar enseguida de eso contigo también. Recuerdo de tu padre, una familia numerosísima además. 14 hermanos. 14 hermanos. Bueno, vamos. 7 varones y 7 mujeres. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cómo habrán hecho tus padres, verdad? Enseguida te pregunto eso porque tengo que Pero hacer la pausa. eso es lo que yo digo, mira. ¿Cómo hacían, verdad? Porque están espérame ahí porque voy a hacer la pausa. Monseñor Mario Melanio Medina, realmente un personaje, un hombre que admiramos mucho. Qué lindo recordar esto para valorar también su trayectoria, su hoja de vida. Ya volvemos en Conversando la Noche.
impresionante la historia de vida de Monseñor Medina. Me decías, hogar humilde, 14 hermanos. Sí. ¿Cómo hacía tu mamá para darle de comer a 14 criaturas? Exacto. Y eso, hoy día, cuando ya obispo, yo admiraba cómo fue la providencia. Nosotros comíamos todos los días carne. Sí. Siempre puchero, locro, también poroto, comida paraguaya. Sí. Pero, por cómo era providencial, mi mamá, ¿qué hacía? Mi mamá vendía los productos que mi papá producía en la chacra. En la chacra. Mi papá trabajaba con el doctor Florentín Peña, que tenía un tambo. Trabajaba ahí, pero ganaba poquísimo. Sí. Después trabajó en Canesa, en el viñedo, allá donde Sí. está Salem ahora. Claro. Y así. Y bueno, y comía muy bien. Me llamó la atención, pero poderosamente, cuando ya era obispo, Benjamín Acebal pasaba por casa y la comida a veces era sin carne. Sí. No, claro. Poroto con grasa, de cosas así, borimorotían, ¿vale? Sí. Y después, que en aquella época, ¿cómo nosotros pasamos? Mira, otra providencia de Dios. Somos tantos y pobres, nadie se enfermó mal nunca. Y nosotros andábamos descalzos. Y Avenida Sabalaco era un zanjón que cuando llovía grande era un... ¿Cómo se llamaba tu mamá? Mi mamá se llama María Antonia Salinas. ¿Hasta qué edad vivió? Vivió hasta los 68 años. Joven se fue. ¿Y tu papá? Mi papá se llamaba Pedro Regalado Medina. Vivió hasta los 81, 82 Él años. vivió más que tu mamá. Mucho más, porque él fue combatiente en la guerra del Chaco. Él estuvo en la 8ª Regimiento 8 Piribebuy, 6ª División de Infantería. Yo sabía todo porque él contaba. Claro, ellos pues contaban esa historia. Sí. ¿Y era liberal? Liberal. Pero no era político. No, pero tenía... Liberal de familia. De familia. Bueno, y eso me salvó para no quedar en el cuartel. Eso es lo que me dijiste al principio. Porque si me quedaba en el cuartel, a lo mejor no iba a la JOP. No, Claro. no le conocí, no le había conocido a Monseñor Garín. Y entonces yo digo, a veces la providencia hace todo el camino. Porque yo ya había perdido la esperanza de ir al seminario yo tenía que trabajar, yo comenzaba a trabajar, ayudar a la familia. Y no me quedé en el cuartel y ya no me fui al cuartel porque ya dije, no, y ponaba antes. Casi 2 meses de sufrimiento, de trabajo, desde el amanecer hasta la noche, comiendo poco. Imagínate vos, ¿en qué momento te radicalizaste más? Porque en un momento dado, obviamente la dictadura te ve como un enemigo, a vos, a Benito Páez, a Maniseguir, a Rolón también. Y bueno, yo ¿En qué creo momento que vos te volvés más político? es por la mística de la JOP. Siempre por eso. Siempre fue porque yo tengo que defender a los pobres, y defender a los pobres es enemistarse con los poderosos. Eso nomás. ¿Llegaste a conocer a Stroessner? Una sola vez nos vimos cuando yo fui obispo nuevo en Benjamín Acebal. Se inauguró un cuartel y él se fue. Y Mayán era el capellán. Sí, Y Antonio Mayán. Me dice, sí, me voy a ir. Le dijo, ¿cómo no? Y lo único que hice, ahí se sentaba el presidente y yo, para la bendición, le dije, buenos días, señor presidente. Fui, hice la bendición y cuando él se levantó, me pasó la mano. Los periodistas no podían sacar nada, tuve que dar vuelta y no salí. No saliste. Ahí tiré, porque me iban a los compañeros de la JO y todo eso. No quedó documentado. No quedó tan documentado, no. Porque hay una famosa foto de Fernando Lugo pasándole la mano Sí. a Stroessner cuando se recibió, parece, en la... Así es. Bueno, entonces después recorrimos. Y el capellán era el padre Rivero Viejo ya. Sí. Y me dice, vamos a acompañarle a Stroessner, vamos a acompañar. Se recorrió para ver el cuartel. Claro. Pero ¿cómo le vamos a acompañarle? No es la gente que se ganan todo para hacerle mostrar, para mostrar. Claro. Los famosos chupamedias. Entonces fuimos, recorrimos, después vino el café. Y ahí en el café hablamos, tomamos el café. Él no tomaba luego el café así nomás. No. Y dice él, monseñor, la verdad que Paraguay es democrático. Aquí lo que yo puedo y que estoy haciendo es de la democracia sin comunismo. Le digo, qué bueno, así nomás. La única vez. Un relato interesante. Sí. Después de un tiempo, eso fue, yo tomé en agosto la diócesis. Septiembre, octubre, la fiesta patronal. 1980 por ahí, ¿verdad? Sí, en el 80. Sí. En octubre la fiesta patronal de Villa Ayes.
la Virgen del Rosario. Y el presidente seccional era Manolo Gómez, el famoso gordo. Sí, sí, claro. El presidente de todo y además presidente de la... ¿Papá o hermano de Octavio Gómez? No, él, Octavio. El mismo luego, El mismo. que se le decía Manolo. Es Manolo. Él era presidente seccional, era todo, bueno. Y era presidente de la comisión de fiesta patronal. Porque el alemán era muy admirador de Stroessner, alemán moderno. Claro, sí. Bueno. Y me dice, después cuarto, quinto día, señor, yo quiero hablar con usted. Ah, pues cómo no. Antes de la misa mañana hablamos. Y hablamos y me dice, monseñor, usted tiene que visitar al presidente de la República para borrar la imagen que se tiene de usted. Y le dije yo, ¿y qué imagen? No, pero usted pues tiene la denuncia y la cosa de que usted es comunista. Y yo en esos 4 o 5 días yo nada tocaba las cosas porque estaba comenzando 2 meses de obispo. Claro. Pero ya sabía los problemas. Y mira, el Espíritu Santo me iluminó. No le iba a decir no. Sí. Y vamos, ¿cómo no? Le digo, vamos a contarle nuestros problemas. Santo remedio. No, ya no le gustó. Me hablaron más de visita al presidente. Me dice, el Manolo me dice, ¿y qué problema? Pero, señor presidente seccional y presidente de la comisión, usted no sabe el problema de los chaqueños, la falta de educación, falta de camino, claro, la ignorancia, falta de escuela, falta de agua. ¿Cómo no vas a saber? Mira, y el padre también alemán estaba... Sí. Ellos me iban a acompañar. Santo remedio. Nosotros íbamos a rendir homenaje seguramente, pero yo me sabía eso. Vamos a hablarle de los problemas. Te eliminamos. Y no sabía yo que eso era santo remedio para él. No, sí, me fui. Ya nunca más vi con él. Claro, qué interesante ese tipo. O sea, una sola vez y después ya te excluyeron porque sabías que eran una molestia. ¿Sabes qué? A mí me gustaba eso que no me invitaba más para ningún acto. Mejor luego. No, nada, eliminado. ¿En esa época le conociste ya a Fernando Lugo también? A Fernando lo conocí después ya. Después él estaba, en esa época estaría estudiando todavía él. Él es un poco más joven que vos, menos antiguo. Más joven que yo. Pero cuando fue obispo... En San Pedro. Lo conocí en San Pedro, hablamos mucho. Hay que decir que yo lo alenté porque a los obispos no les gustaba. No, me acuerdo. Que se meta en política. Cierto. Que sea candidato. Fue un debate ese. Un debate. Y yo le dije, no, amigo, vos, ¿qué obispo de mérito ya? Ya había salido de San Pedro. ¿Cierto? Por varios problemas seguramente. Bueno, pero había salido ya. Y le dije, ¿qué hace obispo de mérito? ¿Va a hacer misa? ¿Confirmación? ¿Charla? Pero ese amigo, hace falta cambiar esta situación. ¿Y sabe por qué me animaba? Sí. Porque el obispo auxiliar de Asunción, era Monseñor Coquejo. ¿Cierto? Y en corrillo, en pasillo, decía él, yo estoy... Despacito. Yo estoy con Lugo, pero yo no puedo decir nada. Eso me alentó. Con más razón yo le animé. Porque yo me acuerdo que al Nuncio en la época no le gustaba, por ejemplo. No, al contrario. ¿A cuántos obispos no le gustaba? Sobre todo a Monseñor Jiménez. Jiménez, eso sí. Bueno, y yo me quedé, una vez me hacen una entrevista, un periodista, y hablé también de Lugo. Ahí está la documentación grabado, todo en televisión, y me dice un día, ya estaba con él un amigo político, me dice, no señor, le queremos pedir disculpas, pero podemos usar como propaganda esa entrevista que hicimos sobre Lugo. Le dije yo, sí, ¿cómo no? Así que yo fui propagandista de Lugo. Y qué bárbaro. De todo lo que se dijo después, te imaginarás, ¿no? De que tenías privilegios, de que por poco no era el poder detrás del poder. No, y una vez que entre broma y de veras se estaba discutiendo en la conferencia quién puede ser, porque Mayán era sustituto, o sea, no era obispo, era encargado, sin ser obispo. Y se está discutiendo y con el nuncio. Y yo entre broma y de veras dije, yo me animo a ser obispo castrense, pero la condición que comience por lo menos con teniente coronel. Y me dice, no, quédese nomás en Yacyretá. por La Plata, güey. Claro. Y bueno, tenía 2 periodistas contrarios en San Ignacio.
Sí. que dijeron que yo recibía de Yacyretá 400 millones de guaraníes. Y entonces Humberto, somos amigos porque nos encontramos todos con Siempre, claro. Acero y él cuando se le cerró su diario, Me su acuerdo. radio. Y entonces yo... Procesión del silencio. Bueno, nos encontramos los revolucionarios, ya es súper. Bueno, y me dice Rubín, Melanio, es cierto que vos recibiste mucha plata de Yacyretá. Ah, no, digo, ¿por qué? Y aquí la gente dice que recibiste 400 millones. Ah, le digo, sí, esos periodistas siempre dicen eso. Pero ¿por qué dicen eso? Yo lo expliqué. Yo firmé muchos pedidos de la comisión vecinal, claro. reestructuración de la iglesia, pero yo nunca toqué la plata. Claro. Porque ellos le dan, pero como obispo De ahí se contaba como que vos... obispo de la zona, yo Claro. tengo que firmar. Y los periodistas vieron eso. Claro. A lo mejor ni leyeron de qué se trataba. Pero sumaron nomás. Pero hoy la se Claro. Entonces sumaron, pero yo digo que muchos, más de 400 millones se habrá recibido en muchos años. Claro. Pero recibían, por ejemplo, el templo completo casi de San Patricio hizo Yacyretá, pero sin que el párroco ni yo tocáramos la plata. Le dijimos, manden a hacer ustedes. Claro. Hermoso templo, entre paréntesis. Ah. Se tuvo que refaccionar. Y ellos hicieron se tranquilamente. restauró. De todas maneras, y termino con esto para irme a la pausa, y después quiero preguntarte sobre qué está pasando otra vez en Marinacue. Para terminar nomás, ¿por qué te parece que no pudo terminar bien el gobierno de Lugo? Y porque conspiraban contra él. Mira, la poca cosa buena, bueno, muchas cosas buenas hizo. Sí. Por ejemplo, aumentó el sueldo de los policías, Sí. mejoró la educación. A mí me dijeron policía en funciones. Hubo cartas y a partir de Seguila, con la plus. Bueno, luego la atención a la tercera edad. Y lo que hizo con Brasil para sacar más plata. Bueno, así cosas buenas. Entonces dijeron, a mí lo que me dijeron es lo que ya, la versión que tengo es que dijeron, no, este año o terminó, bebé, o seguita, o si no seguita otro a la línea, hay que sacarlo. Y por eso se armó Marinacue. Justamente. Ahí está. Ahí quiero que volvamos, porque eso pasó hace 10 años Sí. y ahora otra vez estamos en un problema. Vamos a tener alguna causa suficiente para acusarlo en el juicio político. Vamos a hacer la pausa, la última, porque ya nos queda un solo bloque, lastimosamente, para ir redondeando esta charla fabulosa con el querido Monseñor Medina, que es, así como lo ven, frontal, directo, sincero, no da muchas vueltas, dice su verdad siempre, que es una verdad que nos ayuda a construir la historia reciente del Paraguay. Ya volvemos con la última parte de Conversando la Noche. Parte de esta interesante charla con Monseñor Mario Melanio Medina, de tantas cosas que ya hizo en su vida, Monseñor Medina, que me olvidé de tocarte lo de la Comisión de Verdad y Justicia, que fue otra conquista importante de nuestra democracia. Sí. Mira, se discutió tanto en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, y nosotros trabajamos, digo, el que trabajó mucho, uno de ellos es Antonio Pezzi, que Sí, Antonio un Pezzi es periodista. un gran periodista. Sí, sí, sí. Y se consiguió, por un voto salió la ley, por un voto. Tratamos de hablar con un oviedista. Ellos trataron, yo no hice esfuerzo en eso. Cuando ya se iba a formar la comisión me dijeron que tenía que estar. Y yo tengo poco tiempo, pero bueno. Esa comisión de verdad y justicia comenzó desde 2003, finales de 2003, hasta 2008. Sí. En 2008 cuando vino Lugo le entregamos en borrador, un montón de... Hoy día tenemos 8 volúmenes, uno pequeño. Qué barro. Sobre la verdad. Y ahí constatamos la riqueza mala vida. Claro. Entre las cuales la tierra. La tierra. Tierra mala vida. Bueno, eso también, por eso tiene conexión con Marinacue, porque ya llegué a tener más fama con eso de que descubrimos muchas cosas y por supuesto cuando hubo la masacre,
nosotros como comité de iglesia nos interesamos, yo estaba Claro. en el comité de iglesia. Y los campesinos, estos que lucharon, optaron por ser ayudados por el comité de iglesia, porque había muchas otras corrientes que querían ¿Cierto? asumir la cosa. Y ellos, nosotros les acompañamos siempre igual. Y ellos dijeron, no, vamos a ir con el comité de iglesia, nosotros queremos. Y hasta ahora le acompañamos. Bueno, ¿y qué pasó después? Ya sabemos lo del masacre, el comité de iglesia con otros procuradores ahí luchamos, sabemos que el juicio al que fue sometido estos campesinos fue un juicio totalmente Nulo. nulo, escandaloso. Bueno, sacamos a todos de la cárcel, se ubican en la tierra donde murieron sus parientes, amigos, compañeros. Una señora que es ahora dirigente le murió a 2 hermanos. Sí. Bueno, y a luchar por la tierra. Ya que es tierra mala vida, vamos a intentar tener el título. Claro. Y esa tierra fue donada al Estado paraguayo por la Marina. Claro. Por eso se llama Marinacue. El angurriento, cuando no, terrateniente Riquelme, pidió como por usucapión, hoy por uso y tenía ahí miles de hectáreas, no sé, 80.000, no sé. Y entonces hubo ya el problema. Entonces, Y eso no se solucionó todavía. no todavía. Entonces dijimos, vamos a luchar. Hablamos incluso con el abogado de Morumbí, se llama Campo Morumbí. la asociación de él. Bueno, y está en buen camino estaba. Cuando todos salieron de la cárcel, nos dice la señora, esta líder, dice, en la cárcel ya decía Castro, Néstor Castro, que él va a poner orden en Marinacue. Y nosotros creíamos que era, sí, trabajando bien, Claro. haciendo bien las cosas. Y él quería liderar, pero él ideológicamente no está de acuerdo con el comité y eso. Y ya comenzó la lío, y a tal punto que los otros seguían luchando tranquilamente, tiene su templo, su escuela. Él ya no pudiendo hacer nada porque no tiene mucha simpatía con la gente, tiene su gente y trae otra gente de otro lado para comenzar a atropellar. Esto es lo que pasó ahora con 2 personas fallecidas. Atropelló la casa, atropelló la escuela, está en manos de ellos, atropelló el botín que teníamos, una local. ¿Cuántas familias hay ahí? 70 por ahí lleva. 70. Está nuestro amigo el abogado Oliver acá ayudando también con los datos. 70 Porque familias se nos va a por ahí. acabar el tiempo y quiero redondear esto para después seguir debatiendo. Bueno, y estamos en buena relación con el INDER. Sí. Con la Infona en este momento no podemos, porque con MADES, por ejemplo, Sí. catástrofe, un desastre, catástrofe, porque no trabaja con INDER. Claro. Y no se puede hacer muchas cosas, es lento. Pero estamos en buen camino. Ojalá Se que va- no haya más violencia. Se va, ojalá, bueno, ya mataron otra Por vez. eso, mataron murieron a dos otra vez personas. 2 o 3. Bueno. Hay que parar eso con el Hay que Estado. parar. Hay 11 denuncias. Había antes de este último episodio. No iban 11. policías a la destacamento militar. No hacía nada. ¿Por qué? Porque Néstor Castro y eso trabaja en la marihuana. Con la plata. Nosotros podemos presumir, sospechar que la fiscalía y los policías reciben dinero. Porque no le hace caso. Él tiene denuncia y hasta ahora no está apresado. Ya después también voy a traerle al abogado del comité de iglesia para que nos explique la parte legal otro Exacto. día. ¿Te Tráele parece bien? un día. Le voy a traer un Tráele día. a Bernardo y a Oliver. Hoy, cuapa, y te acuerdas, seguimos. Voy a hacer ese trabajo para que se entienda bien, porque es un tema muy delicado y ojalá y no tengamos otra matanza tan numerosa. Exacto, Ya así es. hubo un anticipo, pero si sigue va a terminar mal. ¿Y sabe, Mario, cuál es la excusa, o sea, la razón que ellos, Néstor y otro compañero que está afuera, también Rubén Villalba, y dice, nosotros queremos 2.700 hectáreas. Y lo que nosotros ahora para dejar, Campo Morumbí, ¿qué hace?
para no dar a los campesinos enseguida supuestamente dona para una reserva forestal. De la reserva forestal queda unas 850 hectáreas y eso es lo que los campesinos quieren documentar. El otro grupo no quiere, no, tiene que ser 2.300. Completo. 2.300 completo. A Pepe la paga. Supuestamente pega la excusa para seguir haciendo un lío y atropellar. Ojalá se pueda, querido monseñor, te agradezco mucho. Ya después hablaré con los abogados para contar la parte legal, pero quiero redondear esta charla un poco con tu situación actual en la vida. ¿Estás contento, satisfecho, agradecido con Dios? ¿Todavía te quedan cosas por hacer? Agradecido con Dios y porque no tengo demasiado problema de salud. ¿Cuántos años tenés? Estoy en este octubre, cumplo 83. 83. Y sigo trabajando en lo que puedo. Pero demasiado acompañando a la gente, a los indígenas y a los campesinos. Gracias también al Comité de Iglesia. Claro. El Comité de Iglesia está muy bien el pastor Cristóbal, aquí Oliver y Bernardo, los abogados, y otros que esporádicamente están. Pero seguimos haciendo este trabajo. Y agradezco a Dios y a la gente que me aceptan. Ayer estuve en Benjamín Acebal haciendo la fiesta patronal de Santa Rosa, porque el obispo no estaba. Entonces, ¿te fuiste vos? Y después de, no sé, me dijeron, vení después de 6 años. Santa Rosa Misiones. ¿No? Santa Rosa es la patrona de Benjamín Acebal. De Benjamín también. Claro, Santa Rosa de Lima. Es Santa Rosa de Lima. Y bueno, y así, hago fiesta patronal, confirmación, misa, donde me llaman, yo digo, ¿qué obispo emérito? Y le digo, un obispo emérito es un obispo sin mérito, jugador libre. Ahí donde me llaman voy a jugar. Espectacular definición. Con esto vamos cerrando, querido tocayo. Realmente disfruté mucho esta charla porque tenés una vida intensa y que sigue produciendo hechos importantes en favor de nuestra gente más humilde. Así es. Ese es un poco tu apostolado de vida, así que te agradecemos mucho por eso, monseñor. Gracias a usted, tocayo, y gracias a la... ¿Cómo se llama? Mega TV. Mega TV. Ahí siempre está. Veo. Me contaste que ves. Sí, siempre veo. Espero que sigas todo viendo. Noticioso y eso. Muy bien. Porque es más temprano noticioso que cualquier otro. Correcto. 6 de la tarde ya estamos contando noticias. Exacto, entonces yo veo eso. Bueno, Mario Melanio Medina, era temido por la dictadura, que no temía casi nada, pero sí a esos curas medio revoltosos, y muchas veces tuvo que ir él personalmente a tratar de ayudar a los sectores menos protegidos de nuestro país, campesinos, indígenas, gente que no tiene a nada ni a nadie y que muchas veces se atropellan sus derechos en nuestro país. Esperemos que su testimonio de vida sirva para creer en un Paraguay mejor. Tengan ustedes muy buenas noches. Esto fue Conversando la Noche.